Buenas tardes. Se abre la sesión para recibir como académico numerario a don Juan Antonio Sánchez López. Señor vicepresidente de la Diputación de Málaga y diputado de Cultura, señores académicos, señoras y señores presentes en este acto, me hubiera gustado saludar también al nuevo académico, pero está fuera y viene ahora. En estos momentos iniciales él no puede estar presente. Paso la palabra a la señora secretaria para dar lectura al particular del acta en la que fue elegido y se confirmó como el nuevo académico. Con la venia de la presidenta, Francisco Ruiz Nogueras, como académico secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, certifico que en el acta del Pleno Ordinario, celebrado en el Salón de Actos de nuestra Academia, en el Palacio de la Aduana, Museo de Málaga, el jueves, día 25 de septiembre del 2025, bajo la presidencia de doña Rosario Camacho Martínez, consta que se procedió a la votación para el nombramiento como académico numerario de la sección séptima, Amantes de las Bellas Artes, a don Juan Antonio Sánchez López, en propuesta previamente presentada en mayo de 2025 por los académicos de número doña Rosario Camacho Martínez, doña Marion Redergado y don Francisco Ruiz Noguera. La candidatura superó la mayoría absoluta de los votos. Por tanto, quedó elegido como nuevo académico de número don Juan Antonio Sánchez López. Como secretario lo firmo hoy, día 17 de diciembre de 2025. Firma Francisco Ruiz Nogueras. Invito a los firmantes de la candidatura de Juan Antonio Sánchez que acudan a la puerta a recibir al nuevo académico. Ponemos de pie. Siéntense, por favor. Estamos asistiendo al acto de toma de posesión de un nuevo académico. Es la culminación de un proceso, porque, como han escuchado la lectura del acta, Juan Antonio Sánchez López es académico electo desde septiembre, al efectuarse la votación. Y en espíritu lo era desde mucho antes, puesto que hace años que colabora con nosotros. En el capítulo 10, artículo 23 de nuestros estatutos, se indica que pueden ser académicos o académicas de número aquellas personas que destaquen por su relevancia artística e investigadora relacionada con las artes o por su especial vinculación con las mismas. Juan Antonio Sánchez lo cumple sobradamente y además contrae una serie de obligaciones, lo cual también se reseñan en los estatutos en el mismo artículo, como es contribuir con sus trabajos artísticos y de investigación a los fines de la academia, asistir a sus reuniones y votar en todos los asuntos que lo requieran. Los académicos y académicas de número son iguales en consideración y prerrogativas, sin más distinción entre sí que la antigüedad y subsidiariamente la mayor edad.
De edad en lo que estamos sobrados en esta academia. Por eso es importante y necesario que nos vayamos renovando con personas jóvenes que tengan un currículum académico, además, muy cargado de méritos. Ahora invito al nuevo académico a acercarse al estrado para imponerle la medalla de la Academia, la insignia de solapa y entregarle el diploma. San Antonio, el nombramiento. Símbolos que te acabo de entregar es señal de que desde ahora perteneces como académico numerario a esta Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y con ello asumes un compromiso, que también recogen los estatutos en el artículo 2, al hablar de los fines de la Academia: fomentar la creatividad artística, así como el estudio, difusión y promoción de las artes y del patrimonio cultural, histórico-artístico y medioambiental, y muy particularmente de la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura, la música y las artes visuales y escénicas. Sé bienvenido en esta academia. Enhorabuena. Muchas gracias. Ahora tienes la palabra para que dices tu discurso de ingreso. Nos vamos abajo para verlo mejor. Ilustrísima y queridísima señora presidenta de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, señores académicos, señoras académicas, dignísimas autoridades, amigos y amigas. Llegado este día y llegado este momento, quiero que mis primeras palabras sean para testimoniar que llego a este día con un triple sentimiento: con humildad, con compromiso, con gratitud. Con humildad, habida cuenta de, evidentemente, el inmenso honor que se me hace en poder pertenecer a una de las instituciones señeras de esta ciudad y, evidentemente, también con el compromiso de intentar estar a la altura de lo que tan alta encomienda supone. Particularmente, siempre he sido partidario de la utilidad social que han tenido, tienen y seguirán teniendo las academias en el desarrollo de la vida social, de la vida cultural, de la vida ciudadana, en definitiva, en todas y cada una de sus facetas. Sobre todo, más que nunca, ante los peligros de un mundo globalizado y también ante la incertidumbre que, como saben ustedes, se cierne sobre el mundo que nos rodea. Y, por supuesto, humildad, compromiso y gratitud. Y si ustedes me lo permiten, vamos a hacer un viaje en el tiempo, 39 años atrás, porque precisamente para hablar de gratitud también hay que partir de la base de que evidentemente cuando una persona llega a un día como el de hoy, no es fruto ni de la generación espontánea ni de la ciencia infusa. Es resultado de todo un proceso, de toda una trayectoria, donde a una madurez personal se une también un progreso intelectual, un progreso académico y, en definitiva,
definitiva, un progreso humano. En este sentido, pues en fin, ustedes están viendo lo que yo considero, y no es para nada irónica esta denominación, una auténtica reliquia. Una reliquia que tiene una hermosa historia. Concretamente fue la ficha de estudiante que entregué en el curso 1986-1987, estando en segundo de carrera, para la asignatura, como ustedes ven, de Historia Moderna. Una asignatura que me impartió la querida y recordada profesora María Isabel Pérez de Colosía Rodríguez. En esa ficha están sustanciadas muchas cosas, es decir, mi formación antes de la universidad en el Colegio de los Hermanos Maristas, donde también tuve la oportunidad de recibir enseñanzas no solamente desde el punto de vista académico, sino también humano, como futuro docente, que evidentemente fueron construyendo lo que mejor o peor uno es a día de hoy. También, evidentemente, en ese año segundo fue emblemático en el sentido de que fue, digamos, como un año clave. Es decir, ya había superado el primer curso, en el primer curso en el que precisamente se puso la primera piedra de un expediente, de una trayectoria, como fue la primera matrícula de honor en la asignatura de Historia del Arte que me concedió la profesora Teresa Sauret. Fue la primera, no solamente en Historia del Arte, fue sencillamente la primera porque justamente fue la primera profesora que puso las notas. Entonces se juntó evidentemente las dos circunstancias. En ese curso de segundo tuve también la oportunidad de conocer a la que fue mi maestra, la que es mi maestra, la doctora Aurora Miró Domínguez, directora de mi tesis doctoral, y era el curso anterior a tercero, donde tuve la oportunidad de coincidir por primera vez con la profesora Rosario Camacho Martínez. Y recuerdo precisamente, ya saben ustedes, ese dicho que dice genio y figura hasta la sepultura, que mis primeras palabras, hecho un flan, como se suele decir coloquialmente, que dirigía a la profesora Rosario Camacho, era si en el temario de tercero, Historia del Arte 3, nos iba a hablar de Pedro de Mena y de Fernando Ortiz. Evidentemente, esto marcaba también la cuestión que vino a consagrarse en el cuarto curso, digamos cuando, como ustedes ven, elegí la sección de Historia del Arte, y además también, ya en quinto, tuve la oportunidad de recibir, digamos, la formación en arte contemporáneo de quien mejor podía impartírmela, como es el profesor Eugenio Carmona. Evidentemente, como les digo, todo es una síntesis, todo es un resultado, todo es un proceso que evidentemente, pues indiscutiblemente no puedo, digamos, traducir de otra manera que sencillamente con ese sentimiento inmenso de gratitud. Habida cuenta de que, insisto, lo que estamos viviendo hoy es resultado de la connivencia, de la colaboración, del entusiasmo, del apoyo de muchísimas personas y, ojo, también algo verdaderamente importante. No puedo dejar de recordar dentro de este sentimiento de gratitud inmenso a los componentes, a los señores académicos, a las señoras académicas de esta noble institución por, digamos, la confianza que durante tanto tiempo, las expectativas que durante tanto tiempo y también la alegría, justo es decir, con la que tanto tiempo llevaban esperando este momento. Yo sencillamente, únicamente puedo corresponder comprometiéndome, insisto, con humildad, con compromiso, con gratitud, a ser digno precisamente del inmenso honor que se me impone, con el que se me inviste en este momento. Y bien, pero como se suele decir, no hemos venido aquí ni a hablar de mi libro, ni de hablar de quien les habla. Hemos venido a hablar de Pedro de Mena. Y justamente quiero hacerlo y quiero comenzar esta intervención dentro de este discurso de toma de posesión, pues en esta casa. En esta casa porque justamente la imagen que tienen en pantalla viene a ser como una metáfora del tema que les propongo como reflexión, precisamente como conmemoración de este día. En este sentido, a la hora de elegir un tema con el cual pues tomar posesión como académico de San Telmo, quise decantarme pues por un asunto, por un tema que suscitara y que estuviera intrínsecamente ligado a la historia de la academia. Sabemos perfectamente que desde el siglo XIX, en que tiene lugar
lugar su fundación, felizmente ya más y con creces centenaria, esta Real Academia asumió el compromiso de tutelar, de supervisar la recuperación de los restos de Pedro de Mena, de tributar el homenaje de la Málaga contemporánea a Pedro de Mena y justo decir que además de custodiar sus restos, restituirlos en fechas relativamente recientes al lugar donde él quiso, pues digamos, reposar eternamente, la iglesia del antiguo convento del Cistre. Pero ojo, también, aparte de significar esa importancia intrínseca que Pedro de Mena ha tenido y sigue teniendo para la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, no podemos olvidar tampoco el compromiso de esta institución con la modernidad, con la vanguardia, en definitiva con las nuevas prácticas artísticas, con los nuevos vientos, las nuevas aperturas que la creación tiene en sus múltiples vertientes. Metafóricamente, todo eso está sustanciado en la imagen que ustedes están viendo en pantalla. Y ojo, alguien que no conozca exactamente esas vinculaciones, esa doble vinculación de Pedro de Mena y lo moderno, se puede llegar a sorprender cuando visitan las salas de arte contemporáneo del Museo de Málaga el encontrarse con un grupo escultórico de Pedro de Mena junto a la obra de José Moreno Villa y de otros autores del siglo XX. Si ustedes me lo permiten, hay que recordar el título de aquella canción que, digamos, hizo popular una banda de la movida madrileña, concretamente la banda Burning, que nos haríamos preguntarnos y preguntarle concretamente a San Antonio de Padua, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este? ¿Qué ha sido? ¿Un fallo de la museografía? ¿Qué ha sido, digamos, un equívoco? No, en absoluto, porque justo es decir que el grupo escultórico de Pedro de Mena no puede estar colocado en mejor ubicación que la que está en este Museo de Málaga. Y precisamente incluso más allá, como vamos a tener la oportunidad de comprobar a lo largo de los minutos que prosiguen, mucho más allá, digamos, pues de la casuística primaria que vincula el hecho de darlo a conocer a la opinión pública por parte, precisamente, por supuesto, del poeta, escritor y artista José Moreno Villa. Es decir, más allá de eso, porque precisamente Pedro de Mena, la figura de Pedro de Mena, la estética de Pedro de Mena va a ser clave. Es decir, va a ser clave precisamente por una serie de circunstancias para precisamente implementar estrategias de revisión, estrategias de reflexión, donde no solamente los artistas escultores, sino incluso en otros contextos, incluso en el contexto transmedia, precisamente van a ver en su figura un elemento interesante de sugerencia, de inspiración, pues para construir nuevas propuestas. En ese sentido, y contando la historia desde el principio, hay que tener en cuenta que precisamente durante mucho tiempo, y prácticamente hasta los primeros años del siglo XX, la escultura barroca en España es sinónimo o es vista como sinónimo de la denominada España negra. Una España negra que tiene, además de un reflejo literario, un reflejo en la crítica, un reflejo, podríamos decir, iconográfico, de la mano de artistas como Ignacio Zuloaga, donde evidentemente, como ustedes ven en esta obra El Cristo de la Sangre, se expresa el afán regeneracionista y el sentido crítico del 98, con una obra de marcado carácter expresionista, o la obra de José Gutiérrez Solana, donde precisamente la escultura barroca aparece como protagonista de escenificaciones surreales, escenificaciones fantasmagóricas, y que evidentemente dista mucho de la imagen antropológica o culturalmente situada, que en cambio sí podemos llegar a reconocer, por ejemplo, en la representación de Zuloaga. En cualquier caso, ya optemos por una representación o por otra, una opción o por otra, la escultura del barroco fundamentalmente, por su enganche con las poéticas sacras, con la expresión del sentimiento religioso y otros elementos, era vista y era contemplada con abierto desprecio, digamos en muchísimos casos, como una encarnación viva, perenne, permanente de la España negra. Y eso que precisamente el caso de Pedro de Mena pues viene a significar, no voy a decir una excepción, pero sí en cierto modo una raya en el agua, en el sentido de haber sido un artista que incluso en la tradición historiográfica anterior había resultado relativamente bien parado. Justo es decir que, como sabemos, cuando a partir del momento
momento en el que el pintor y tratadista cordobés Antonio Cisclo, Palomino de Castro y Velasco se refiere a la obra de la sillería del coro de la Catedral de Málaga como esa obra que pudiera ser la octava maravilla del mundo, de no haber otra que la igualase, en clara referencia a la sillería alta de la Catedral de Toledo, realizada conjuntamente por Felipe Bigarni y Alonso Berruguete. Como les digo, esa visión positiva también incluso, rastreándolo en otros contextos, pues también antes del siglo XX lo vemos en la recepción, en el extraordinario impacto que supone en 1883 el redescubrimiento del famoso crucificado encargado por Fray Alonso de Santo Tomás para el convento de Santo Domingo y digamos felizmente recuperado por el jesuita Juan Moga. De la importancia y de la trascendencia de este hecho, ustedes lo están viendo, da fe, digamos, el órgano de expresión oficial de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, que se refiere al acontecimiento, y les leo literalmente, como un descubrimiento artístico importantísimo. Como les digo, son aspectos o matices singulares, excepcionales, que evidentemente no logran distraer de esa visión negativa que la cultura y la escultura del barroco tiene, insisto, particularmente como signo de esa España negra asociada a la decadencia, asociada a la sinrazón, asociada al atraso, etcétera, etcétera. Pero claro, vamos a vivir el gran revulsivo que vendrá de la mano de la figura del malagueño Ricardo de Orueta y Duarte, que con el tiempo se convertiría en director general de Bellas Artes del gobierno de la Segunda República, pero que mucho antes de llegar ese momento, en 1914, publica su icónica obra La vida y la obra de Pedro de Mena y Medrano. Un libro que justo, es decir, es mucho más que un libro. Y lo digo en presente. Es mucho más que un libro porque hay que tener en cuenta que la publicación de esta obra no dejó absolutamente indiferente a nadie. Es más, si ustedes me permiten la expresión coloquial, pilló con el paso cambiado a todo el mundo. Ya fuera aquellos sectores progresistas o más abiertos, pues digamos a la implementación de nuevas estrategias metodológicas aplicadas al estudio de la historia del arte, como, ya ni les cuento, a los sectores pues más caducos, más rancios, más tradicionalistas de la sociedad. Justo decir que el debate en torno a esta obra, digamos, precisamente hace realidad algo particularmente interesante. Es decir, Orueta se desvincula completamente de, digamos, podríamos decir, de esa presión que la función religiosa de la imagen había ejercido, digamos, a nivel social, a la hora, pues precisamente, de enturbiar, podríamos decir, la percepción de la escultura como algo que evidentemente, digamos, la une intrínsecamente a su realidad, a su objetualidad como obra de arte. Es decir, aquí en este sentido, una de las cuestiones que más se le reprocharon a Orueta fue, digamos, como eludir el factor religioso como un elemento para la comprensión de la obra. Nada de eso, porque hay que tener en cuenta que precisamente una de las grandes aportaciones historiográficas de Orueta fue naturalizar el factor religioso hasta convertirlo en el elemento estético dominante. ¿Y esto qué significa? Que precisamente, como ustedes están viendo en esta maravillosa pieza que perteneció a los fondos de la Abadía del Císter, una pieza que el propio Pedro de Mena dona para que la acompañe a sus restos mortales en su capilla funeraria, precisamente propone una lectura tremendamente interesante. Sí, estamos viendo justamente la representación del tema de la pasión, del tema religioso, del tema marcado por los códigos, por las narraciones oficiales impuestas desde el credo religioso. Pero hay que tener en cuenta de que el éxito de estas obras, el gran éxito sobre todo de la escultura, particularmente, incluso más que la pintura, en el contexto social de la España de los siglos de oro, es el hecho de traer
justamente lo divino al terreno de lo humano. Es decir, justamente como ya hace años comentara el doctor José Luis Romero Torres, cuando vemos estas obras, lo divino se humaniza, lo humano se diviniza. Precisamente también porque los artistas y particularmente los escultores tienen buen cuidado en proyectar sobre estas obras lo que en algún momento se denominó las estrategias de lo cotidiano. Estrategias de lo cotidiano que en este caso nos permiten ver en esa obra, en esa escultura, el dolor del cuerpo y el dolor del alma, pero el dolor del alma entendido y trascendiendo, lo podríamos decir, más allá del credo religioso, es decir, es el dolor humano, esencialmente humano, solamente humano, es decir, el dolor que es capaz de experimentar un hijo, un protector, un amigo, en definitiva, una persona cercana. Y ahí fíjense ustedes que radica precisamente la gran clave del éxito de la escultura barroca española en particular y de la obra de Pedro de Mena especialmente. Bien, como les digo, esta obra no va a dejar indiferente a nadie. Es decir, de hecho, entre sus grandes méritos va a estar no solamente el interesar a sectores, justamente por ese aperturismo. Hay que tener en cuenta de que la obra de Orueta tenemos que situarla en el contexto del Centro de Estudios Históricos, de la Residencia de Estudiantes, de la Institución de Libre Enseñanza, también dentro de las claves del krausismo, que postulaba un modo ideológico abierto, también, digamos, aplicando otro principio de la escuela positivista alemana, como era el esfuerzo y el interés por formar especialistas en las determinadas materias. Eso se tradujo también en la creación dentro del Centro de Estudios Históricos de la sección de Arqueología e Historia del Arte, a la que perteneció no solamente Orueta, sino también José Moreno Villa, su amigo y compañero. Y como les digo, esto va a suponer el hecho, precisamente por su antidogmatismo, de que precisamente la publicación del libro de Orueta logre interesar a sectores que hasta ese momento se habían sentido pues totalmente ajenos, de motu propio, ante lo que el arte español del barroco, y ya ni les cuento, entre comillas, los denominados santos de palo, tuvieran que decir. Precisamente del éxito de esa conexión va a radicar el enganche de Pedro de Mena con lo moderno, es decir, la comprensión, el conocimiento de la obra de Pedro de Mena, de su técnica, de su modo de acercarse al natural, también de su modo de interpelar, de comunicar a través precisamente de valores plásticos, también recurriendo a elementos precozmente modernos como la economía plástica. Esto indiscutiblemente, además de que precisamente es difundido y es, digamos, popularizado de la mano de un especialista como Orueta, libre de toda sospecha de vínculo con los reaccionarios o con la tradición, va a hacer, como les digo, que intelectuales, artistas, figuras del mundo del espectáculo implementen una proyección inusitada de de Mena y lo moderno. Un ejemplo temprano de esa implementación y de ese aperturismo, podríamos decir, plural, poliédrico, de la obra de Pedro de Mena al mundo, va a ser el ejemplar de la obra que ustedes tienen en pantalla, la obra coral Pedro de Mena, escultor, homenaje en su tercer centenario, que precisamente va a reunir a un nutrido y variopinto elenco de autores y autoras que libremente van a expresar aquellas sensaciones, aquellas intuiciones, aquellas reacciones que la obra asignada para comentar suscita, y que precisamente viene a ser como un abanico muy interesante y muy nutrido de esa receptividad, como les digo, poliédrica, plural, del nuevo impacto de la resurrección, podríamos decir, de Pedro de Mena en el siglo XX. Fíjense que, por ejemplo, en esta obra coral van a participar artistas, digamos, como a nivel literario, como José Moreno Carbonero, Federico Bermúdez Gil, es decir, historiadores extranjeros como Augusto Mayer, Carl Justi, también figuras del mundo de la política, figuras del mundo, digamos, de la literatura, en definitiva, algo particularmente interesante. Y, por supuesto, dentro de este elenco no podía faltar José Moreno Villa. José Moreno Villa, que no por casualidad elige
para comentar dentro de ese libro, que se publica en 1928, coincidiendo con el tercer centenario del nacimiento del escultor, precisamente el grupo escultórico de la aparición de la Virgen a San Antonio de Padua, que justamente en 1916, es decir, 2 años después de la publicación del libro de Orueta, el mismo Moreno Villa había dado a conocer en el boletín de la Sociedad Española de Excursiones. Es decir, que precisamente esto también es muy interesante tenerlo en cuenta, porque la publicación del libro de Orueta, con todo lo que supone, también incluso a nivel interno de la propia historia del arte, supone, metafóricamente hablando, el pistoletazo de salida para la reactivación del interés por la investigación y también para despertar la curiosidad acerca de las peculiaridades de la escultura barroca española. Y ojo, algo también particularmente interesante. Hay que tener en cuenta que el libro de Orueta vino a ser la segunda monografía que se publicaba en España dedicada a un artista de los siglos de oro. La primera había sido muy pocos años antes del libro de Orueta, el libro de Manuel Bartolomé Cosío dedicado al Greco. Y no es casualidad, precisamente, que se reivindique al Greco, se reivindique a Mena y vayan apareciendo otros artistas como Berruguete, etcétera, etcétera, que van a ir engrosando esa primera tanda de monografías dedicadas a grandes figuras del arte español. Es decir, precisamente son artistas que desde múltiples perspectivas van a interesar y van a estar siempre de actualidad, precisamente a la hora de sugerir, de implementar nuevas sugerencias dentro de las poéticas de lo moderno. También en ese libro participará un personaje importantísimo, en este caso de la crítica artística y literaria del momento, de los años 20, como es la figura de Ricardo Gutiérrez Abascal, más conocido por su seudónimo de Juan de la Encina. Es muy interesante el texto, que acompaña precisamente, vamos a decirlo así, a la ficha que Juan de la Encina escribe en ese libro coral dedicado a Pedro de Mena en 1928, porque fíjense, curiosamente, ustedes están viendo que la ficha teóricamente estaría dedicada a glosar la escultura de Fernando, del rey Fernando el Católico, que se encuentra en la Capilla Mayor de la Catedral de Granada. Y lo más curioso de todo, y para que ustedes vean de esa libertad de pensamiento, de miras, de procedimiento, de metodología que implementa el Centro de Estudios Históricos y el contexto intelectual que estamos tratando en este momento, que Juan de la Encina se permite el lujo de no decir absolutamente nada de la escultura. No dice absolutamente nada. Es más, es lo que se limita a decir que poco más o menos que acepta, no dice a regañadientes, pero que acepta por amistad con Orueta la invitación a participar en el libro, que todavía Mena no lo convence porque no ha tenido tiempo de estudiarlo, pero bueno, que se lo pensará. Y que incluso deja de inducir entre líneas que le concederá una oportunidad. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta, sobre todo porque viene a representar una de las dos, podríamos decir, posiciones enfrentadas que, como un choque de trenes, embiten contra el libro de Orueta. Es decir, por un lado estaríamos, podríamos decir, el anticlericalismo furibundo, muy propio en España desde finales del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, y por otro lado estaría la mojigatería, estaría también precisamente la visión, podríamos decir, ligada a la confesionalidad excesiva de los sectores tradicionalistas. Pero ojo, no deja de ser interesante que efectivamente el crítico aceptara la invitación y que evidentemente, pues bueno, su presencia a nivel de figura intelectual, pues también quedara incorporada a ese libro. Evidentemente también, y justamente para implementar, digamos, estrategias de acercamiento a Mena y lo moderno, son fundamentales también las contribuciones que se hacen con motivo precisamente del tercer centenario, no del nacimiento, pero de la muerte del escultor entre 1988 y 1999, como fue el libro catálogo de la exposición que se celebró en la Catedral de Málaga y las actas del correspondiente simposio. En ese simposio se trataron temas tremendamente fascinantes. Hubo acercamientos a la perspectiva de género,
hubo acercamientos al perfil humano y tremendamente contrastado de Pedro de Mena como homo religiosus, es decir, como hombre comprometido con la mentalidad religiosa a través, digamos, de las expresiones de los sentimientos en sus testamentos. También una visión menos amable como hombre sin escrúpulos, como hombre, digamos, interesado en trepar, en escalar socialmente, que además también le hace optar a cargos como el de familiar del Santo Oficio. Pero yo quiero destacar, y en relación al tema que estamos tratando, dos trabajos. Dos trabajos que me parecen capitales como puntos de partida, pues, para seguir investigando en la perspectiva de Mena y lo moderno. Uno de ellos, cronológicamente, es el que realizó en su momento la profesora Teresa Sauret, el revival Pedro de Mena en la Málaga del siglo XIX, y luego otro trabajo verdaderamente revolucionario y fascinante que aportó el recordado profesor Alfonso Emilio Pérez Sánchez, uno de los grandes directores del Museo del Prado, donde, fíjense que además metodológicamente cumplía por una parte con una línea muy tradicional en la historia del arte, como es la de dar a conocer nuevas piezas, propuestas de nuevas atribuciones, pero sobre todo lo tremendamente fascinante e inolvidable de este trabajo son las nuevas consideraciones sobre la interpretación estética de Pedro de Mena a comienzos de nuestro siglo, que en aquel momento no es nuestro siglo actual, sino, como decimos actualmente, el siglo pasado. Es decir, con todo lo que supone, evidentemente con todo el peso metafórico que tiene hablar del siglo pasado. Es interesante detenernos brevemente en estas dos cuestiones, porque efectivamente hay que tener en cuenta de que cuando estamos hablando de Pedro de Mena, efectivamente estamos hablando también de un artista cuya repercusión, cuya trascendencia rebasa su propio tiempo. Es decir, no solamente a través de discípulos directos, imitadores, etcétera, etcétera, sino, digamos, podemos decir que Pedro de Mena es un artista atemporal. Es uno de esos artistas que precisamente se reinventan, siguen estando vigentes en cada momento histórico. Y la prueba la tenemos precisamente en esa actitud, en ese revival que en la Málaga del siglo XIX vienen a protagonizar artistas, y más concretamente en este caso pintores, como Joaquín Martínez de la Vega. Es decir, Joaquín Martínez de la Vega, que engancha con los movimientos modernos europeos, además también con movimientos filosóficos, que van a convertir a Cristo en protagonista de los intereses decadentistas y simbolistas, también relacionados con la llamada poética de la no resistencia de León Tolstoy. Es decir, León Tolstoy formula la poética de la no resistencia en el sentido de que a la violencia hay que responderle con amor. Es decir, es una visión también muy interesante, porque desde la perspectiva que estamos tratando a la hora de preparar el terreno para la nueva visión de Pedro de Mena, que ya les he apuntado brevemente al desglosar mínimamente las características del libro de Orueta, efectivamente la poética de la no resistencia de Tolstoy va a poner el foco en la visión humana de Cristo. Es decir, Cristo como hombre sufriente, como hombre humillado, como hombre, en definitiva, en la total extensión de la palabra, dejando a un lado, podríamos decir, valoraciones de carácter teológico, de carácter religioso o de carácter moral, pues mejor dicho, de carácter confesional. En este sentido, fíjense que se podría tratar incluso un paralelismo con otra obra que va a tener un tremendo impacto también casi al mismo tiempo, como es la biografía de San Francisco de Asís, del teólogo protestante Paul Sabatier, que precisamente en lo que incide es en la visión del personaje como un individuo que vivió con radicalidad la propuesta social, el modo de vida que está preconizado en el Evangelio. Es decir, son otras lecturas, otras visiones que en definitiva, en el caso también de Martínez de la Vega, se aúna con posturas regeneracionistas. Es decir, coincide con ese regeneracionismo en el sentido de que el revival de la obra de Pedro de Mena, que es el referente que, como ustedes están viendo, toma el pintor, pues es asumido como un referente de prestigio y también como un pasado de valoración. Es decir, y ojo,
sin perder de vista un factor importantísimo, la subjetividad del artista. Es decir, esto es también un elemento interesante. Todas las miradas modernas sobre la obra de Mena, concretamente esas referencias, no pueden entenderse o no estarían completas sin la visión subjetiva, sin la visión particular, sin la óptica, podríamos decir, única e intransferible, que cada artista pues va a proyectar, primero interiorizar y después proyectar en sus respectivas propuestas, plásticas. En el caso de la pintura, por ejemplo, fíjense que aquí en este caso también es una obra de Enrique Jaraba, es decir, donde también estamos viendo ese eco, concretamente en 1923, es decir, ya bastante pasada la época de Mena, de ese eco, además también aquí enganchando con otro factor nuevo, el impulso prestado a la valoración de Mena por el libro de Urueta. Y, ojo, también algo importante, es decir, hay que recordar que para insistir en esa noción de Pedro de Mena como artista atemporal, que precisamente el siglo posterior que vio trabajar al artista, pues ya empezó a generar interpretaciones subjetivas. Es decir, concretamente hay que tener en cuenta cómo en el contexto, digamos, que viene a suponer las décadas de oro de la escultura malagueña del barroco, que viene a ser aproximadamente el periodo entre 1750 y 1790, los dos grandes representantes de los dos grandes talleres que van a implementar la proyección de la escultura malagueña a toda Andalucía y a otros contextos, pues va a traer de la mano revisiones subjetivas, digamos, donde precisamente las pautas digamos, codificadas en los grandes modelos de Pedro de Mena, van a ser traducidas acordes al preciosismo de la centuria, con nuevos matices emotivos, que por ejemplo ustedes pueden ver aquí en estos dos ejemplos pertenecientes a Fernando Ortiz y una obra atribuida a Pedro Asensio de la Cerda. Y ojo, también el 19 se suma ese gancho, es decir, la escultura de los Gutiérrez de León también es el equivalente, aunque a distancia. Es decir, no son obras de la calidad de Joaquín Martínez de la Vega en el plano pictórico, pero no dejan de ser menos interesantes porque también plantean algo muy sugestivo. Es decir, es el revival, sí, el revival Pedro de Mena, sí, pero practicado desde los conocimientos que en ese momento se tienen sobre la obra, la información que se tiene sobre la obra y sobre la problemática del artista. Les digo esto porque es interesante, y ustedes están viendo, digamos, la obra que les presento aquí en busto. Esta obra concretamente que les señalo es una obra de Antonio Gutiérrez de León y Martínez, donde efectivamente el enganche con Mena se visibiliza fundamentalmente a través de los elementos iconográficos, las tocas, el manto, el efecto envolvente, algunas claves, pero ojo, hay algo también particularmente interesante, hay un revival consciente de Pedro de Mena, pero realmente lo que Antonio Gutiérrez de León estaría haciendo en última instancia sería un revival inconsciente de los modelos patéticos, de los modelos implorantes que en el siglo XVIII implementa en la escultura del barroco setecentista malagueño la figura de Fernando Ortiz, que cabe recordar, primer andaluz en ser nombrado académico de la sección de escultura de la Real Academia de Bellas Artes de Madrid, concretamente el 14 de octubre de 1756, es decir, todo un hito, evidentemente también para el conocimiento y también para la comprensión del arte andaluz de este periodo. Pero aquí hay algo particularmente interesante, creamos, no es que hagamos un receso, pero creamos, digamos, como un punto y aparte. Es decir, todo esto nos ha situado en un contexto de revalorización historiográfica, de revisionismo, de revival, etcétera, etcétera. Pero tendríamos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos determinan la relación, de modo exacto, la relación de Pedro de Mena con lo moderno? Es decir, ¿qué tiene que decirnos, como ustedes están viendo en esta imagen? Y sobre todo piensen, cuando la imagen además nos muestra a una chica que contempla un ese homo de Pedro de Mena, una chica que vemos obviamente que pertenece a un mundo, a un contexto cultural completamente diferente para el que estas obras se hicieron y dentro del cual estas obras funcionan. ¿Qué tiene que seguir diciendo Pedro de Mena para justamente abrir fronteras e incluso ya no rebasar, digamos, la pura recreación, el revival, la revisitación en el siglo XVIII, en el siglo XIX y hacerlo en el XX y hacerlo en el XXI? En este sentido tendríamos que remitirnos a tres puntos fundamentales. Lo que llamaríamos el realismo inquietante,
En segundo lugar, lo que podríamos llamar la economía plástica y, en tercer lugar, la dimensión transmedia. Es decir, realismo inquietante, economía plástica y dimensión transmedia justifica e implementa, como digo, la proyección de Mena a lo moderno. Comenzando por la primera de estas categorías, precisamente cuando se contempla en detalle, en la cercanía, en las distancias cortas, una obra de Pedro de Mena, lo que sorprende es que precisamente parece como un tópico que cuando estamos hablando de la pintura y de la escultura barroca, el realismo viene a ser como un término de obligado cumplimiento, de obligado pronunciamiento. El realismo, el naturalismo. Pero hay que tener en cuenta que precisamente por una sensibilidad particularmente fina a la hora de captar los interiores del alma humana, penetrar en lo más profundo, en los intersticios más profundos del ser, Pedro de Mena, ese componente realista, naturalista, que la sociedad, justo es decir, demanda a la pintura y a la escultura de su tiempo, porque efectivamente quiere tener muy cerca, quiere tener muy presente lo divino cerca de lo humano, y es más, incluso establecer una complicidad, una relación, una correspondencia biunívoca entre lo divino y lo humano. Diríamos, como comento, que más que realista, naturalista, incluso yo creo que podríamos denominar perfectamente, y aquí uno de sus secretos, a Pedro de Mena como proto o pre-hiperrealista. Es decir, es el hecho de ir más allá. Y ojo, esto no pasó desapercibido precisamente a las mentes más inquietas e intelectuales que escribieron sobre su obra, incluso desde frentes muy diferentes a la historia del arte. Les pongo el ejemplo, y a propósito de esta maravillosa obra, de este San Diego de Alcalá, que se conserva en el convento de las Capuchinas en Granada, del convento de San Antón, que precisamente Salvador González Anaya, como saben ustedes, escritor, novelista y presidente también de esta Real Academia, precisamente a Salvador González Anaya le escandalizaba lo que consideraba excesiva cercanía de este personaje, de esta escultura. De hecho, llega a pronunciar llega a definir ese desconcierto, incluso cierta indignación, diciendo que más que, un santo seráfico, de facciones seráficas, parece más bien un mocito, y cito literalmente, un mocito de los que van llamados de la Mena, de los que van galleando por las calles del Perchel. Es decir, y esto que podría ser incluso contraproducente, tratándose de un santo, hay que tener en cuenta que es una clave fundamental para poder entender ese interés que precisamente gracias al acercamiento de Orueta, Mena va a suscitar entre los intelectuales, insisto, y los artistas de la modernidad. De hecho, fíjense que incluso hay una reflexión un poco más adelante en relación a este tema, precisamente cuando estamos hablando de ese proto-hiperrealismo, de hecho, justamente a partir de un momento en el que se ha producido ya en el siglo XXI la proyección internacional de la obra y de la figura de Pedro de Mena, se puede detectar incluso, se puede rastrear incluso ciertos ecos de ese, proto-hiperrealismo en la obra pues de una serie de artistas pues de la más diversa procedencia. Es decir, aquí tienen, por ejemplo, una obra del escultor italiano Bruno Valpot, es decir, además precisamente reivindicando también la cualidad de la madera, precisamente para introducir esos aspectos vivificantes. Ojo, también es importante tener en cuenta que una de las claves fundamentales y una de las apuestas metodológicas de Orueta a la hora de analizar la obra de Pedro de Mena fue poner en valor la capacidad del artista para extraer, para proyectar, para adivinar lo que alguien alguna vez llamó el alma de la madera. Entonces, precisamente, de trascender la propia materialidad de la materia, valga la redundancia, para precisamente convertirse en algo que también viene a ser como una constante en la historia del arte. Es decir, Pedro de Mena como uno de los grandes hitos en conseguir, hacer realidad la obsesión de la estatua viva, es decir, de la estatua que no se resigna a hacer eso, es decir, un objeto inerte, un objeto inanimado, un objeto muerto, sino que precisamente desde su pose interrogante está planteando, podríamos decir, la posibilidad de dar el salto a nuestro propio mundo. Precisamente, como les digo, esto tenemos rastreando los distintos textos de Orueta, además
y aparte de la propia vida de Pedro de Mena, es interesante ver, hay otros textos muy poco conocidos de Orueta, donde él reflexiona acerca de esa capacidad, digamos, del artista para reflejar el dolor, la alegría, es decir, la naturalidad de la vida misma. Es interesante también tener en cuenta de que precisamente en este contexto tenemos que situar una serie de brillantes ensayos intelectuales que fueron persiguiendo la revalorización de lo barroco desde las identidades de lo moderno como una suerte de constante estética y sentimental investida de un sello singular y de grandes dosis de ingenio gracias a la habilidad de pintores y escultores de los siglos de oro. En este sentido es capital el testimonio de Eugenio d'Ors, que precisamente en el caso que nos ocupa vemos perfectamente sintetizado en dos interesantes ensayos, como lo barroco y 3 horas en el Museo del Prado. Particularmente nos interesa quizás el segundo, 3 horas en el Museo del Prado, porque precisamente la contemplación de la Magdalena penitente de Pedro de Mena va a propiciar, como digo, uno de los más brillantes ejercicios intelectuales donde el siglo XX, donde lo moderno se pregunta acerca de qué es eso. Es decir, ¿qué supone eso? ¿Qué puede significar? ¿Qué pudo significar? Pero sobre todo, ¿qué puede significar esa presencia en el momento presente? Y de hecho, la contemplación de la Magdalena penitente le suscita a Eugenio d'Ors sensaciones contradictorias. Es decir, sensaciones contradictorias que él expresa, digamos, perfectamente en un párrafo antológico de ese pequeño librito, 3 horas en el Museo del Prado, donde dedica a hacer esa reflexión sobre la Magdalena penitente. Es decir, concretamente, a él lo que le sorprende fundamentalmente es algo fundamental, es decir, la modernidad latente y extraña que suscita la pieza y también, digamos, lo que podríamos llegar a definir como el horror fascinante. Es decir, en ese texto precisamente viene a comparar cuando Eugenio d'Ors habla de la túnica, dice la hórrida estera que la cubre y ciñe desde el estómago a los pies y cuyo trenzado de aspecto escamoso comunica a la totalidad de la figura cierta repugnante reminiscencia ictiológica. Es decir, es comparar digamos, esa túnica con la transformación, la transmutación que hace sobre el cuerpo humano, la conversión del cuerpo femenino en la sirena, es decir, esa naturaleza ictiológica. Pero ojo, los términos son contradictorios, hórrida, repugnante, es decir, esto nos está situando también ante una situación, a un criterio de análisis donde evidentemente no está exenta cierta capacidad morbosa, cierta lectura morbosa que permite descubrir en la Magdalena lo que denominaríamos el horror fascinante. Es decir, cómo la repulsión puede ser un elemento de atracción y viceversa. Ojo, ese texto también tiene aspectos capitales cuando el propio d'Ors dice la típica y cada vez más interesante escultura, la cada vez más interesante. Es decir, estamos viendo ese proceso, digamos, de aperturismo. Y ojo, también algo muy interesante, que precisamente tiene que ver con esta secuencia. Es decir, precisamente d'Ors considera, sin mencionarlo explícitamente, el realismo inquietante, es decir, el intento de construcción de la estatua viva como una categoría estética, podríamos llamarla así, que desde hace miles de años, y comenzando evidentemente en antiguas civilizaciones como la egipcia, pues permitirían a lo largo de la historia del arte ir describiendo toda una secuencia donde precisamente la estatua, insisto, no se resigna a hacer eso. Es decir, el propio d'Ors compara la Magdalena, fíjense que dice, una réplica romántica de la auriga de Delfos. Es decir, efectivamente, también esa correlación, e incluso damos el paso adelante de nuevo con la escultura hiperrealista de Bruno Walpott. Y ojo, hay un elemento común, fíjense, desde hace miles de años, en esa construcción de la estatua viva, cuyo eslabón fundamental viene a ser en este caso la Magdalena de Mena y la obra por extensión de Pedro de Mena. Es decir, para conseguir la dimensión de la estatua viva hay algo fundamental. La estatua, para conseguir su propósito de rebasar
su propio carácter inerte y asumir la condición vivificante que la convierte en un ser animado, es fundamental que sea polimatérica, es decir, que requiera, que reúna el concurso de diferentes materias cuyo cromatismo, cuya textura, cuyos elementos sensoriales pues efectivamente provoquen en el espectador esa sensación que les comento, realismo inquietante, es decir, que evidentemente es esa sensación extraña que efectivamente viene a ser como el cordón umbilical que ata, como digo, una serie de propuestas en relación a la recreación del natural desde hace miles de años. Es interesante también considerar dentro de este elenco de visiones del realismo inquietante, pues digamos la perspectiva que nos da precisamente la política socialista, también pensadora y también, podríamos decir, teórica feminista, Margarita Nelken, es decir, que es la única autora precisamente incluida en esa publicación coral de 1928, es decir, dedicada a Pedro de Mena, y es muy interesante ver que ella elige no una obra, sino un detalle. Es decir, Margarita Nelken se centra en el niño que porta la escultura de San Antonio de Padua, que forma parte del elenco hagiográfico de la sillería del coro de la catedral. Y es interesante tener en cuenta que Margarita Nelken precisamente verifica en torno a ese detalle, podríamos decir, una lectura estético-cultural, es decir, aplicada, que considera la realidad, una realidad aplicada, pues digamos, a una reflexión, aplicada a la realidad del momento. Es decir, lo español como un descarnado paisaje patético marcado por un permanente sentido de la tragedia, al cual ella quita hierro, podríamos decir, cuando ella comenta en ese bellísimo texto que los niños y niñas son luz. Y efectivamente los niños y niñas son una luz que mitiga esa oscuridad de la tragedia, de las sombras, etcétera, etcétera, que viene a significar, como ustedes están viendo en ese fragmento, la tragedia de España, que no es otra cosa que la de tomar la vida en trágico, como seguimos haciendo, como saben ustedes perfectamente, en el momento actual. De todas maneras, si hay una obra y una pieza que viene a marcar un hito en la definición de ese realismo inquietante, es la que ustedes ven, es decir, la reconocen perfectamente después de un experimentalismo y diferentes versiones, es ese San Francisco de la Catedral de Toledo, el que viene a significar el triunfo, digamos, de esa tendencia permanente en la obra del escultor, sobre todo también por una cuestión estrechamente ligada a la iconografía. El tema iconográfico, como saben ustedes, representa el presunto descubrimiento milagroso del cadáver de San Francisco de la manera que ustedes lo ven, es decir, sobre la tumba, con las manos enfundadas dentro del hábito, los ojos completamente abiertos mirando al cielo y con los estigmas manando sangre fresca. Es decir, fíjense que aquí Mena ofrece una imagen tremendamente moderna, es decir, fíjense, incluso terrorífica, podríamos utilizar perfectamente este término, en el sentido de que está representando a un no muerto, es decir, es un individuo que ya ha cruzado el umbral de la otra vida, pero sigue estando con un pie en nuestro mundo y en el otro. Es decir, es una mirada desde la eternidad, pero con la cercanía, con la certeza cercana de quien sigue estando en la tierra. Es decir, es el éxito de esta obra que evidentemente no solamente se tradujo en multitud de versiones, como digo, resultado de un experimentalismo que la va a convertir en icónica, también de la economía plástica de Pedro de Mena, pues evidentemente la vamos a ver, que va a dejar huella en el contexto del arte español y de la escultura. Es decir, sobre todo cuando hay artistas, sobre todo escultores como Vittorio Macho, otros artistas como Julio Antonio, que lo que se plantean es hacer una escultura moderna sin romper necesariamente, que esto es importante también, con la tradición figurativa. Es decir, esto es interesante tenerlo en cuenta porque el inicio de la Guerra Civil y y la finalización de la Guerra Civil va a establecer un divorcio entre una vanguardia que, digamos, prescinde de la figuración y deja de lado aquella vanguardia tan interesante de carácter figurativo que artistas, como les digo, como en el caso de Vittorio Macho, Julio Antonio, Quintín de Torres, etcétera, etcétera, habían venido, pues digamos, esbozando, pues digamos, en la España, podríamos decir, de preguerra. Fíjense que aquí en este caso vemos ese carácter geométrico, ese óvalo perfecto que marca la capucha del San Francisco de Mena, ese jugar con las luces y sombras, es decir, algo también
muy propio de los efectos envolventes en esta estatua de su hermano Marcelo, de Vittorio Macho, y por supuesto también eso nos permite seguir estableciendo sinergias como una línea continuista en diferentes registros artísticos. Fíjense que aquí estamos viendo la escultura de Mena en su totalidad. Y es muy interesante la comparativa, bueno, es para reafirmar, vemos de nuevo otra escultura de Bruno Walpott, pero sobre todo la pieza que tienen ustedes en el centro, que no es otra que una de las rarezas, podríamos decir, entre comillas y en el buen sentido del término, que se incluyen dentro de la producción artística de Edgar Degas. Es decir, ya sabemos que Degas en el impresionismo lo identificamos con las bailarinas, pero esta es una bailarina, es la única escultura que realiza y una escultura absolutamente heterodoxa. Es heterodoxa porque precisamente la realiza teniendo en consideración esas claves del realismo inquietante y algunas sospechosas o misteriosas conexiones que aún no demostradas, pero evidentemente no sorprenderían relacionar en última instancia con el eco o la proyección en el contexto artístico francés de la obra de Mena. Ahí me explico. Degas realiza esta obra en cera, la realiza con una textura carnosa, morbosa, además con un tratamiento también afín con las circunstancias de la modelo, las desgraciadas circunstancias de la modelo, pero sobre todo lo que nos interesa ahora es ver ese hieratismo con el que plantea la composición, el hecho de que también juega con el carácter polimatérico, es decir, el tutú, la falda es de tela natural, introduce otra serie de elementos también postizos, es decir, de hecho podríamos considerarla, entre comillas, una escultura de vestir, pero sobre todo ese frontalismo, ese realismo inquietante, como les digo, podría estar conectado pues con una realidad que precisamente un aristócrata como Degas pudo conocer. Me estoy refiriendo a la presencia en una colección particular francesa de una pieza, justamente el antecedente de la obra de Pedro de Mena, que es la versión que del mismo asunto realizó Alonso Cano y que justamente el barón de Villiers popularizó a través de una serie de grabados, es decir, que era una obra conocida en el contexto francés. Es decir, es una hipótesis, evidentemente. Pero es interesante ver cómo también podríamos ver en esa bailarina como la conexión de dos fuerzas, es decir, un redescubrimiento de elementos, de estrategias artísticas del pasado, junto también a unas inquietudes subjetivas del propio artista. Y bueno, como les digo, también ese realismo inquietante. Comparamos Mena y nos vamos ahora a la escultura hiperrealista del siglo XXI, o una obra de Jamie Salmon. Es decir, hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de artistas contemporáneos, de escultores contemporáneos como Jamie Salmon o en el caso de Bruno Walpott, tenemos que ver cómo a raíz de la difusión internacional de la obra de Pedro de Mena, sobre todo a través de grandes exposiciones, también de las cotizaciones que desde fechas muy recientes la obra de Pedro de Mena está alcanzando en el mercado del arte, pues es interesante tener en cuenta que esto ha renovado incluso la propia poética de la escultura hiperrealista. Es decir, no es lo mismo una obra de Jamie Salmon como la que están viendo, lo de Bruno Walpott, a la de, por ejemplo, otros artistas de la escultura hiperrealista como Duane Hanson o sobre todo Ron Mueck, que es quizá uno de los artistas más conocidos, donde sí vemos un hiperrealismo más químicamente puro, entendido en el sentido o en la clave de vanguardia contemporánea. Aquí estaríamos viendo, precisamente en este tipo de piezas, una especie de sincretismo donde, además de la transcripción literal de la fisonomía, de los aspectos texturales, en este caso del individuo, estaríamos viendo también un leve intento de humanización, es decir, el hecho de propiciar también una empatía con el espectador a través de la identificación con el personaje representado. Y por supuesto, no podía faltar dentro de esta galería, podríamos decir, o de esta serie de conexiones, evidentemente también la fascinación que tuvo que ejercer el tema de las dolorosas, precisamente en uno de los grandes temas tratados por Pablo Picasso, precisamente de modo obsesivo, a partir de 1937, en que realiza Guernica, que no es otro que el de la mujer que llora. Es decir, como saben ustedes, aquí podríamos hablar de un filtro consciente o de un filtro inconsciente de las imágenes clásicas, que Picasso llevaría a cabo de imágenes clásicas, de aquellas imágenes clásicas por excelencia del dolor femenino en la cultura autóctona. Es decir, hay que tener en cuenta de que, precisamente, y volviendo a recordar a Margarita Nelken decía que el pueblo español prefería adorar a la Madre de Dios
con lágrimas y atravesada por 7 puñales que con el niño en brazos. Es decir, eso hace que la figura de la dolorosa evidentemente estuviera y sigue estando tremendamente arraigada como un signo idiosincrásico de lo vernáculo. Entonces, consecuentemente, podríamos decir que precisamente en esas visiones de la mujer que llora, podríamos intuir que Picasso devuelve, restituye la esencialidad dramática consustancialmente humana, precisamente a través de esas evocaciones de la mujer que llora, esa conexión precisamente con esas écubas, es decir, la heroína, la gran madre doliente de la epopeya troyana, que precisamente también, recordando una definición bellísima del profesor Emilio Orozco, decía que las dolorosas de Mena eran aquellas que tendían a la representación épica del dolor. Es decir, una madre doliente, una madre sufriente, la mujer que llora es la heroína por excelencia. La heroína representada en toda su grandeza, en toda su tragedia. Consecuentemente, y además, en ese sentido, en esta breve reflexión, precisamente recordando en la apreciación de Rosenbluth, precisamente ese puente visible, invisible, consciente, inconsciente que podríamos trazar entre la mujer que llora y las dolorosas, estaríamos viendo una vez más cómo Picasso mostraría su lealtad ininterrumpida a su filiación española, que como saben ustedes, fue objeto de una exposición preciosa al sur de Picasso, donde se plantearon esas conexiones con la maternidad, con otros asuntos, con la escultura clásica y en definitiva también con algo tremendamente arraigado como el sentimiento de dolor sublimado, idealizado, podríamos decir, pero al mismo tiempo devuelto a su origen a través de la iconografía de la dolorosa. En relación a la economía plástica, es también algo interesante que, a diferencia de otros artistas de su tiempo, ¿dónde? Pues digamos, vemos una propensión al detallismo, al descriptivismo y otros elementos que hacen al artista estar atentos a aquella minucia que pueda suscitar la curiosidad o la atención del espectador, pero de Mena se muestra tremendamente lacónico. Es decir, es un escultor de cortes limpios, de planos severos, de siluetas perfectamente definidas, de volúmenes simplificados, incluso volúmenes simplificados que podemos denominar hasta excesivamente simplificados, que los podríamos interpretar como secos y que evidentemente también a través de un elenco, digamos, fundamental de piezas, van a terminar resultando tremendamente sugerentes para las poéticas modernas. Concretamente, en este sentido, además de las versiones de San Francisco y la Magdalena penitente, van a ser las dolorosas las que van a ofrecer esa lección de economía plástica. Es decir, hay que tener en cuenta la habilidad del artista en crear esos espacios cueviformes que, digamos, esconden el rostro a través de sucesivas capas, donde las diferentes telas, el vestido, la toca, el manto, van creando diferentes efectos de gradación lumínica con la consecuente intensidad dramática. Junto a eso también hay que tener en cuenta la capacidad del artista para crear el efecto envolvente, la cualidad de bloque. Hablar de cualidad de bloque es sencillamente reivindicar una de las, digamos, características fundamentales de la escultura moderna. Es decir, precisamente prescindir de la anécdota, prescindir del detalle, prescindir del pormenor y apostar por el volumen, digamos, definido y transmitido plásticamente en su esencia más pura. Precisamente por eso, junto además ese modelado, insisto, incluso seco, esto va a ser determinante, además de esa serie de referentes, a la hora de influenciar, como les digo, algunos de los grandes escultores que intentan sacar a partir de 1900 a la escultura española del callejón sin salida en el que se hallaba sumida. Es decir, en este sentido cabe recordar nuevamente a Juan de la Encina. Juan de la Encina habla en este momento, un poco después, en los años 20, que los dos grandes problemas de la escultura española se resumen en dos términos: el benllurismo y el querolismo. Benllurismo y querolismo, que no es otra cosa que mostrar con dos caras la misma moneda, es decir, las dos caras de la misma moneda. Benllurismo, que no viene a ser otra cosa que el pintoresquismo, el amor a la anécdota, al pormenor, popularizado por la obra de Mariano Benlliure. Querolismo, significado por el clasicismo académico, solemne, distante de Agustín Querol. Precisamente benllurismo y querolismo sirven de argumentación a Juan de la Encina también para recordar
aquella digamos, expresión plasmada por Charles Baudelaire en 1841 en el Salón de París, cuando se preguntaba, pero en 1846, ¿por qué la escultura es aburrida? La escultura es aburrida porque se ha quedado anquilosada en ese callejón sin salida. La esperanza, según Juan de la Encina, está en dos grandes nombres. Vittorio Macho, precisamente, ya he comentado anteriormente, esa reivindicación de una tradición de vanguardia figurativa. Aquí vemos de nuevo la obra en su conjunto que han visto anteriormente. Fíjense, esa estela del San Francisco de Mena perfectamente, es decir, esa escrutación, ese poner el foco, gracias a Urueta, en la obra de Mena, hace que los escultores encuentren fórmulas para adaptarlas a sus obras. Y por supuesto, el otro gran nombre, que es Julio Antonio. Julio Antonio, que es recibido, que es aclamado como la gran esperanza de la escultura española. Precisamente Julio Antonio va a realizar una serie de piezas muy interesantes, englobadas bajo el mismo proyecto artístico común, La Raza, es decir, obras que, justo decir que aunque han sido posteriormente vaciadas en bronce, el artista concibe inicialmente para ser realizadas en madera policromada. Es decir, reivindicando el carácter fundamental, plástico, totalizador de lo matérico como aspecto vivificante. De hecho, aquí están viendo ustedes, salta a la vista, la sugestión que las Dolorosas de Mena ejercen en la obra de Julio Antonio, ese carácter envolvente, la cualidad de bloque, el jugar con los diferentes, es decir, el frontalismo, jugar con los diferentes planos, y por ejemplo en una obra antológica, El Novicio, donde que hay que interpretar como una revisitación, pues precisamente de esa introspección, de esa indagación en los tipos retratísticos, en los tipos humanos, en este caso juveniles, que en la obra de Pedro de Mena pues viene significada pues por ese maravilloso San Diego de Alcalá que anteriormente les comentaba. ¿Qué decir del maravilloso Mausoleo de Lemonnier, donde además de un transunto del tema iconográfico de la piedad, es una piedad llevada al terreno humano? Es decir, es la madre con el hijo muerto, no es la Virgen con Cristo muerto. Es decir, fíjense lo que anteriormente les comentaba, la capacidad, la intuición de extraer del drama sacro el elemento referencial para transponerlo, interpretar el drama humano. Es interesante, sobre todo, ver la figura de la madre, es decir, donde hay, incluso podemos decir, una hibridación, no solamente, digamos, de revisitación de la poética barroca, incluso podríamos ver hasta un cierto eco de bizantinismo en la presencia de esos elementos decorativos, en la presencia de esas piedras preciosas que adornan el manto y, en definitiva, también esa gestualidad y esa composición con las vestiduras que recuerda la obra de Mena. Lo mismo que en otros artistas como Quintín de Torres, precisamente, que realiza retratos, como ustedes están viendo, es decir, precisamente en madera policromada, es decir, enlazando con toda esta serie de cuestiones y además también extrayendo toda su capacidad expresiva a la propia materia, u otros artistas como el valenciano Francisco Marco Díaz Pintado, que por ejemplo demuestran ese carácter perenne, permanente de la afiliación con Mena. No podía faltar, obviamente, la figura de alguien que conoció muy de cerca a Pablo Picasso. De hecho, Pablo Picasso lo retrató, ustedes están viendo este dibujo, que no fue otro que el escultor Francisco Palma García. Francisco Palma García, que va a protagonizar una auténtica gesta en ese sentido de revitalizar y modernizar, digamos, la visión de la obra de Pedro de Mena con la ejecución de esta maravillosa piedad. Es decir, aparte de una clara sugestión y conexión con el monumento a los héroes de Tarragona de Julio Antonio, pero que además de ese carácter heroico, moderno, contemporáneo, actual, pues precisamente en esa piedad que luego recuperará tras la destrucción de la realizada por su padre, su hijo Francisco Palma Burgos, vemos también efectivamente ese componente, esa lección que la obra de Mena tenía que dar, digamos, a lo moderno, y además sobre todo también incidiendo en caracteres que resultan tremendamente interesantes para los artistas de este tiempo, como ese expresionismo, es decir, ese carácter descarnado, demacrado, evidentemente, que incluso, fíjense, en el caso de esta piedad, pues evidentemente estamos hablando de eclecticismo,
sincretismo, estamos hablando de hibridación, estamos hablando de sincretismo. Incluso no habría que descartar, sobre todo en la construcción de la policromía o de los encuadres, una cierta afiliación cinematográfica. Es decir, no podemos olvidar que los artistas a lo largo del tiempo van sumando las referencias que poseen. Bueno, José Caput también en esa misma línea, es decir, también con una serie de obras. Es decir, todos los grandes escultores vinculados a la vanguardia figurativa se han dejado sugestionar con la obra de Mena, también incluso esa proyección que vemos, incluso, fíjense, llevada al monumento público, ahí ven una obra que resulta muy conocida, estamos viendo la escultura de Salomón y Ben Gavirol, que realiza el escultor norteamericano Hamilton Hicks Armstrong. Es una obra que premeditadamente construye, recordando el San Francisco de Pedro de Mena, precisamente porque le interesa ese componente místico para reconvertirlo en la figura del filósofo hebreo en clave de neoexpresionismo descarnado, es decir, de desmaterialización de la materia, y que, ojo, mucho antes había servido también de inspiración a Agapito Malvillana para justamente a través de ese San Juan de Dios del asilo de Barcelona, del asilo de Barcelona, para reivindicar la nobleza de una estatuaria religiosa que se ha visto degradada en las décadas finales del siglo XIX como consecuencia del surgimiento de la imaginería seriada de los talleres de Olot y de otros lugares, digamos, desde Francia, en Saint-Sulpice, y de otros lugares de España. Y por supuesto, fíjense también la referencia ineludible en estas obras de Jorge Oteiza, una realizada en piedra caliza, que pertenece a los fondos de la colección permanente del Museo Centro Nacional de Arte Reina Sofía, y un vaciado en bronce, donde justamente ese carácter columnario, geométrico, enhiesto, monolítico de la obra de Mena sirve a Oteiza para proceder a un ejercicio, podemos decir, de licuefacción, es decir, de disolución de la materia. Es decir, es la obra abierta en canal donde el amor de Francisco se proyecta al mundo a través precisamente del elemento plástico del vacío, que en este caso gana la partida en esta propuesta escultórica al lleno. Por último, un apunte acerca, digamos, de la conexión más cercana de Mena con lo moderno, lo que podríamos denominar la dimensión transmedia. La dimensión transmedia que nos lleva precisamente a cómo en el contexto, digamos, de la cultura visual actual, se dan cita, y digamos con más, podríamos decir, efervescencia que nunca, una serie de procesos que cuando estudiamos los procesos generadores de las imágenes cobran carta de naturaleza a la hora de producir impactos visuales sobre el espectador. Me estoy refiriendo a procesos como la retroalimentación, la remodelación o resignificación, la desacralización y la desmitificación, en función de la cual los artistas, la mirada moderna, se acerca al pasado, sobre todo con curiosidad, es decir, para extraer motivos, sugerencias que considera interesantes para formular nuevas propuestas. Fíjense que es interesante esta obra del pintor norteamericano Michael Stan, es decir, es un pintor joven, actual, donde precisamente convierte en elemento dominante del cuadro un elemento iconográfico que precisamente está asociado al tratamiento de la Virgen Dolorosa. Pero ojo, también algo muy importante, teniendo en cuenta que en el mundo globalizado la navegación en Internet permite un acceso simultáneo, plural, absoluto a todo, absolutamente todo lo que se produce en el mundo. Si ustedes observan, además de ese elemento del corazón con el puñal que el artista ha convertido en elemento dominante de la composición, aquí tenemos una serie, es decir, es un collage de fotografías adheridas a la superficie del lienzo, donde fíjense ustedes por dónde, además de una Dolorosa siciliana, nos aparece aquí una de las obras que ustedes han visto anteriormente, una Dolorosa de la Semana Santa de Málaga, es decir, la obra que es atribuida a Pedro Asensio de la Cerda, que demuestra que efectivamente en el contexto de la cultura visual la capacidad topológica de difusión y redimensión de la imagen es infinita. Pero ojo, también algo interesante, es que la dimensión transmedia de Pedro de Mena no se inicia en el siglo XXI.
se inicia en los años 20 y se inicia en los años 20, digamos, al compás y en paralelo a ese entusiasmo que en el mundillo artístico, intelectual de la farándula, pues suscita también el redescubrimiento de Mena gracias a la figura de Ricardo de Urueta. Fíjense que el ejemplo más icónico sin duda viene representado por la actriz, bailarina, artista Carmen Tórtola Valencia, que en sus propuestas escénicas, es decir, sus performances, podríamos llamarlo así, verifica auténticas aproximaciones, es decir, en equivalencia, incluso con mayor osadía, a lo que sus colegas artistas plásticos, sobre todo escultores, realizan con su trabajo, digamos, material, precisamente en el contexto de las artes escénicas, precisamente Carmen Tórtola Valencia realiza revisitaciones, es decir, revisitaciones cuya puesta en escena tiene también como referencia esos esquemas, esa admiración, ese redescubrimiento de las obras de Mena. Fíjense que les estoy mostrando una serie de fotografías de distintas actuaciones del artista y observen ustedes la similitud no casual, desde luego no casual, que precisamente evidencia el atrezzo, el vestuario con respecto a esos esquemas. Y ojo, no es casual y tampoco aislado. La moda Mena en los años 20 rompe incluso el contexto de las artes escénicas y entra de lleno en el terreno de la creación mediática. Aquí están viendo ustedes una portada perteneciente a 1928 de la famosa revista Mundo Gráfico, es una revista importantísima, digamos, en el contexto cultural español de la época, donde la presunta dolorosa que ustedes ven no es otra que la actriz y cupletista Lina Valeri. Es decir, que aparece caracterizada de esta guisa para ilustrar el número especial que la revista, fíjense ustedes, es un poco peculiar, dedicada pues precisamente a las excelencias de la Semana Santa española. Es decir, que cuando uno abre la revista por dentro tiene reportajes sobre la Semana Santa de Sevilla, la Semana Santa de Cartagena, la Semana Santa de Valladolid, y la portada es, fíjense, lo que estamos viendo, es decir, es esa actriz y cupletista disfrazada o, digamos, transferida al esquema de la Dolorosa, y no queda tampoco en un caso aislado. Es muy interesante ver cómo en el año 1930, precisamente artistas, un artículo de Carlos Fortuny titulado La celestial belleza de las bellezas terrestres, digamos, ilustra el reportaje con Pepita Samper, una reina de la belleza de la época, y la tonallera Concha Piquer, ataviadas conforme a la moda Mena. Es decir, fíjense que aquí en este sentido el posado Dolorosa se convierte en un elemento fascinante, en un cliché, podríamos decir, de la alta cultura, en el sentido de definir a los ídolos de la cultura moderna. Por eso mismo estamos hablando de 1928, 1930, no nos puede sorprender nada que en la década de los 80, justamente hacia 1983, Herb Ips, uno de los grandes fotógrafos de celebrities y uno de los grandes fotógrafos de moda del mundo contemporáneo, pues retratara precisamente a la artista multimedia, podríamos decir, Madonna, María Luisa Ciccone, más conocida como Madonna, de esta guisa, formando parte de un resultado o de un reportaje o de un conjunto de fotografías donde hay distintas revisitaciones a testimonios icónicos de la historia del arte. Y ojo, aquí también con un elemento interesante, no es tanto aquí la capacidad creativa del artista como la iniciativa de la propia artista. Y me explico. Es decir, hay que tener en cuenta que en el caso de la cantante, actriz, artista multimedia, estamos ante una historiadora del arte, que estudia historia del arte en la Universidad de Michigan, es decir, hay un conocimiento de la cultura visual lo suficientemente amplio que justifica esas revisitaciones no solamente a través de la fotografía promocional o publicitaria, sino también, por supuesto, en sus videoclips. Para terminar, un apunte acerca de una pequeña cuestión. Me refería anteriormente a que en la renovación de la escultura hiperrealista contemporánea hay un antes y un después, a partir del momento en que entre los años 2009-2010 tiene lugar en la National Gallery de Londres la exposición de Sacred Material, Spanish Painting and Sculpture, es decir, dedicada a la pintura y a la escultura española de 1600 a 1700, que viene a marcar un reencuentro del mundo
es decir, del mundo, de un reencuentro internacional, un redescubrimiento internacional, digamos, del contexto mundial con la obra española del barroco, de los siglos de oro español, pero particularmente con la obra de Pedro de Mena. Y fíjense también con unas circunstancias y con unas consecuencias, pues podríamos decir, imprevisibles. Es decir, es muy interesante ver cómo la obra de artistas como Jamie Salmon, de Bruno Valpo, etcétera, etcétera, experimenta como una evolución y un acercamiento a ese realismo inquietante a partir del momento en el que esas piezas españolas se pueden contemplar de manera cercana y en su territorio, es decir, en territorio anglosajón, en territorio norteamericano, en territorio mundial. Es decir, es muy interesante decir ese redescubrimiento que, como les digo, hace que la escultura hiperrealista abandone ese prosaísmo, quizás excesivo, que caracteriza obras como la de Ron Moe y, sobre todo, décadas atrás, la de Duane Hampson. También, en el caso concreto de la Magdalena, unas consecuencias tremendamente interesantes. Fíjense, repercusión inmediata en los estilismos y en las alfombras rojas. Es decir, fíjense que aquí en este sentido están viendo una fotografía que responde a un modelo que se crea inspirado en la túnica que tanto repugnaba a Eugenio d'Ors, a esa hórrida estera que confería aspecto histiológico, reminiscencia histiológica y que ocultaba la sensualidad del cuerpo de la Magdalena, fíjense, a través pues, de esa revisitación, que evidentemente no ha sido Mena el único artista tenido en cuenta en esta cuestión. Es decir, esa resignificación de la pintura y de la escultura española, y ojo, algo que también está delatando su modernidad, está también la revisitación que grandes maestros de la costura como Dior, la casa Dior, verifica pues sobre las santas, las famosas santas de Zurbarán, que no lo olvidemos. Es decir, son santas porque Zurbarán les colocaba un pequeño rótulo al pie o en la parte superior del cuadro, pero sin ese rótulo, evidentemente lo que estaríamos viendo, y no es ninguna exageración, sería un desfile de alta costura, protagonizado por las top models, si me permiten el término coloquial, de la Sevilla del siglo XVII. Es decir, es justamente el secreto de lo que el profesor Emilio Orozco una vez más maravillosamente llamó el retrato a lo divino. Un retrato a lo divino que en definitiva no son sino todas estas estrategias de resignificación que hemos venido viendo, donde artistas, cantantes, etcétera, etcétera, pues digamos verifican sobre la base de la cultura visual. O por ejemplo, fíjense en este caso, esta imagen que se crea para el videoclip del DJ argelino Ace M, donde evidentemente estamos viendo más de lo mismo, es decir, ese redescubrimiento, es decir, precisamente en un mundo globalizado, fíjense, donde se tiene una visión, podríamos decir, sin prejuicios, desprejuiciada, digamos, del contexto cultural, del contexto social que arropa la creación de la obra. Fíjense que ahí en ese sentido el acercamiento es mucho más libre, es decir, porque para lo que un determinado contexto, su contexto natural, puede significar el compromiso, la afiliación, pues con determinados códigos sociales, históricos, morales, religiosos, pues evidentemente eso se evapora, se diluye cuando evidentemente la referencia, la imagen, es tomada exclusivamente como elemento estético y como elemento de inspiración, pues para la creación de otra serie de imágenes. En definitiva, esto es lo que explica también, o lo que explicaría, que efectivamente cuando estamos hablando de la conexión de Pedro de Mena con lo moderno, no estamos hablando de un fenómeno fortuito, no estamos hablando de un fenómeno episódico, no estamos hablando de un fenómeno coyuntural, sino que precisamente también justifica, como les comentaba al principio, que por esa serie de claves estéticas, referenciales, personales, que encierra su propia poética escultórica, pues precisamente Pedro de Mena tengamos que entenderlo como un artista atemporal. He dicho y muchas gracias. Dentro de la evolución de este acto corresponde a la
académica numeraria doña Marion Reder, bibliotecaria y que actúa también como secretaria, ahora realizar la laudatio del nuevo académico y la contestación a su discurso. Muchas gracias. Con la venia de la señora presidenta. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Bellas Artes, ilustrísimo señor diputado provincial de Cultura, ilustrísimas señoras y señores académicos, autoridades, señores y señoras, amigos todos. Tras esta excepcional lección de Pedro de Mena y su impacto, mis palabras quedan empequeñecidas, tanto por mi intervención. Pero es para mí un gran honor, orgullo, satisfacción y responsabilidad pronunciar la laudatio del ilustrísimo profesor doctor don Juan Antonio Sánchez López, con el emotivo motivo de su ingreso como académico de número de nuestra corporación. Inicio mi intervención dando las gracias a los académicos doña Rosario Camacho y Francisco Ruiz Noguera, firmantes de la candidatura del nuevo académico de número para cubrir, como ya se ha dicho, la vacante de la sección séptima, amantes de las bellas artes, de esta Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, y que me permiten dirigirles estas palabras de bienvenida al académico numerario electo como su portavoz, debido a conocerle desde sus inicios como alumno de la asignatura de Historia Moderna desde nuestra universidad, como él ya ha indicado, que impartía la profesora María Isabel Pérez de Colosía, allá por la década de los 80 del pasado siglo. Estos conocimientos, con la recordada profesora y con el Departamento de Historia Moderna, han influido, como él mismo ha indicado, en su trayectoria académica. Fruto de estos años de alumno, es ya su primera monografía, Muerte y Cofradías de Pasión en la Málaga del siglo XVIII, la imagen procesional del barroco y su proyección en las mentalidades, siendo aún alumno. Años más tarde, entre 1997 y 2013, nuestro punto de encuentro fue la abadía de Santa Anne-Cister, de las monjas cistercienses, con la abadesa, la Madre María Auxiliadora, en la que fue designado director científico del Museo de Arte Sacro, dedicado a la escultura del barroco y a la figura, como hemos podido comprobar en esta tarde, a la figura de Pedro de Mena y Medrano en particular. Por esos años también contribuyó al proyecto museográfico, montaje y selección de contenidos del Museo Catedralicio. Posteriormente, son numerosos los lugares de encuentro en que hemos coincidido: congresos, jornadas, conferencias, presentaciones de exposiciones o, como recientemente, la asistencia a la reforma del trono procesional de Nuestra Señora de la Victoria en la Catedral malagueña el pasado mes de septiembre. Y es que es norma y tradición que en la laudatio se lleve a cabo un breve recorrido por los méritos que concurren en el nuevo académico y darlos a conocer en este auditorio. Y me consta que en los minutos que tengo asignados no podré resumir toda su trayectoria personal y profesional. Es un reto difícil y, en este caso, como habrán podido comprobar, más difícil aún, ya que intentar glosar en un breve espacio de tiempo su currículum, la del profesor Sánchez López, es sumamente complicado, por lo que me limitaré a dar unas breves pinceladas de sus muchos méritos. Seguro que algunos de los presentes, compañeros, amigos o alumnos, me reprocharán que se me haya olvidado subrayar este u otro aspecto de su trayectoria académica o algún título de alguno de sus libros, y por ello pido disculpas. Si consultamos la inteligencia artificial, que hoy está tan de moda, esta nos indica que Juan Antonio Sánchez López es un reconocido experto en escultura andaluza e hispanoamericana, una figura prominente en el ámbito académico y cultural de Málaga, conocido por sus investigaciones, publicaciones, conferencias sobre arte, imaginería, patrimonio histórico. Pero esta definición tan escueta se queda corta. En efecto, el ilustrísimo nuevo académico desempeña su docencia como catedrático del Departamento de Historia del Arte desde el curso académico 2017.
Si retrocedemos en el tiempo, en el curso académico 1989 a 1990, presentó su memoria de licenciatura titulada Historia de una utopía estética, el proyecto del tabernáculo para la Catedral de Málaga, que, como no, obtuvo el Premio Extraordinario de Licenciatura. A los pocos años, en el curso 1993-1994, defendió su tesis doctoral publicada bajo el título El alma de la madera, 5 siglos de iconografía y escultura procesional en Málaga, y que asimismo obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado de esa convocatoria. Y poco después publicó las monografías La voz de las estatuas, escultura, arte público y paisajes urbanos de Málaga, César Arbasia y la literatura artística del Renacimiento como coautor, o la Statio Urbis, rito, ceremonia y estaciones de penitencia en la Catedral de Málaga. Estos fueron sus inicios y así continúa. Es autor de diversas monografías y estudios específicos dedicados a escultores, pintores españoles e italianos, así como de las catedrales de Málaga, Córdoba y Almería. Y recientemente estudios dedicados a la historia, iconografía y puesta en valor histórico-artístico y patrimonial de la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga, como la reciente exposición en las salas Mingorance del Archivo Municipal titulado Regina et Patrona, la imagen icónica de Santa María de la Victoria por el 150 aniversario de la fundación de su Real Hermandad. Todo un alarde de buen gusto, elegancia y didáctico. Su producción científica, como hemos señalado, se centra en el estudio de la iconografía y la escultura, con especial atención a la literatura artística, la arquitectura, las artes plásticas de los siglos de oro en la España del siglo XVI, XVII y XVIII, pero también en Italia. Y otras líneas de investigación se encuentran relacionadas con la problemática histórica arquitectónica de las catedrales, la pintura mural, los estudios de género, la gramática, la representación visual y poética del cuerpo, la escultura pública y el monumento urbano, la escultura funeraria y las formas simbólicas de la cultura renacentista y barroca. Pero no conforme con esas vías de investigación, se interesa por el valor y puesta en uso de las imágenes en el arte actual, como también han podido comprobar, el videoclip y los más media en el marco de la nueva cultura audiovisual, como se refleja en la remodelación de los temas clásicos en los medios de masas y en la problemática del videoclip, la vida de las imágenes y su relación con los movimientos musicales e innovación educativa. Todos estos estudios se plasman y reflejan en 22 libros, 101 capítulos de libros, 84 artículos y reseñas en revistas especializadas, tanto nacionales como internacionales. 152 publicaciones no indexadas, 36 en actas de seminarios y congresos, resultados científicos plasmados en 139 conferencias impartidas en seminarios locales, nacionales e internacionales. En el plano docente ha dirigido 25 tesis doctorales, 4 de ellas con mención de doctorado internacional y 2 con premio extraordinario de doctorado. 4 memorias de licenciatura, 2 de ellas también con premio extraordinario de licenciatura, y 90 trabajos de investigación dirigidos, y así continúa esta labor con más de 21 proyectos de tesis doctorales en curso. Y como no podía ser de otra manera, el nuevo académico de número ha participado en la difusión del patrimonio, en numerosos proyectos I+D y proyectos de excelencia, en la catalogación e inventario de los patrimonios culturales del Ayuntamiento de Málaga, de la Diputación Provincial, del Monasterio de Gracia de Vélez Málaga, y también en Roma ha colaborado en la catalogación de la Biblioteca Borromiana de los Trinitarios Españoles en San Carlos alle Quattro Fontane. Es colaborador de la Fundación Municipal Casa Natal Pablo Ruiz Picasso, pero también del Museo Carmen Thyssen-Bornemisza, del Museo Picasso de Málaga, de la Accademia di Belle Arti di Palermo, de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, y que desde esta tarde ya es su casa.
pero también en la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, en el Centro para el Desarrollo de la Comunicación y la Imagen, en el Museo Fundación Casa Ibáñez, Asociación de Estudios Históricos de la Mujer, Escuela Superior de Estudios Franciscanos y de la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos. Y también colaborador desde el año 2013 en el periódico La Opinión de Málaga, difundiendo aspectos relacionados con las tallas o discursos iconográficos de los tronos de la Semana Santa malagueña. Y me pregunto, ¿de dónde saca tiempo para tanta actividad? Y como todo hombre sabio, sin darse importancia, sin demostrar todo el trabajo que respalda su actividad. Por último, ya termino, señalar su dedicación a la docencia en otros centros educativos, además de la universidad. Profesor de Arqueología Sagrada y Arte Sacro en el Seminario Conciliar Diocesano de San Sebastián y Santo Tomás de Aquino, en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo y en el Centro Superior de Estudios Teológicos agregados a la Facultad de Teología de la Universidad de Loyola. Entre los años 2015 y 2017, y precisamente por el cargo del Cabildo de la Catedral de Málaga y en colaboración con el Centro Superior de Estudios Teológicos, fue director y profesor responsable de un curso de especialización, la Catedral de Málaga, templo, monumento, arquitectura, símbolo y patrimonio del que se celebraron 10 ediciones. Y como curiosidad señalar que los alumnos bebían las explicaciones del profesor anotando en los apuntes toda observación sin permitirse descansar, por lo que acababan exhaustos. Y Juan Antonio, sin darle importancia a este caudal de conocimientos que atesora y a su facilidad de palabra, disfrutaba enseñando la magnificencia de nuestro templo mayor a los presentes. La notoriedad de nuestro nuevo académico ha traspasado, como también ha señalado en su exposición, las fronteras y es requerido por la National Gallery of Art de Londres para la selección de desarrollo de contenidos de la exposición de Sacred Made Real, Spanish Painting and Sculpture 1600-1700. Y por todos estos merecimientos consideramos que es un honor contar con el ilustrísimo académico doctor don Juan Antonio Sánchez López en nuestra academia. Una síntesis es la que nos ha pronunciado en su discurso. Sé bienvenido y esperamos que participes en las numerosas actividades académicas sobre temas que magistralmente abordas en nuestra institución. Juan Antonio, bienvenido a tu Academia de San Telmo. Gracias. Bueno, pues vamos terminando ya este acto tan brillantísimo, gracias a este discurso que ha sido excelente y muy sugerente y que nos ha encantado a todos. Evidentemente, la Academia de San Telmo se fortalece con la entrada de nuevos académicos, jóvenes y activos. Esperamos mucho de esta nueva generación sobradamente preparada que han entrado últimamente en nuestra academia. Y finalmente doy las gracias a los presentes por su asistencia, a nuestro diputado de Cultura y vicepresidente de la Diputación, que nos ha acompañado, pienso que con gusto, porque él también fue alumno nuestro y era muy buen alumno. Y a la directora del Museo de Málaga, María Morente, por dejarnos esta sala que nos acoge esta tarde, mucho más, con más capacidad que nuestro pequeño salón de actos. Y levantamos la sesión.